Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Muy buenos días a todos. Les saludamos a todos en el amor del Señor, deseándoles muchas bendiciones de parte de Dios a usted y a toda su familia. Aquí estoy una vez más, hermanos, por la gracia de Dios, por su misericordia. Quiero compartirles un mensaje más de la palabra de Dios, que lo he titulado de la siguiente manera, hermanos. En el mundo ya hay demasiadas religiones con diferentes nombres. El mundo está lleno de religiones y también de religiosos. Triste, lamentablemente. Pero, triste, lamentablemente, el mundo no se está llenando de Dios. El mundo se está llenando de religiones, de denominaciones, pero no se está llenando de Dios. No se está acercando a Dios. Triste, lamentablemente, algunos en hacerse tan religiosos se están alejando de Dios. Según ellos se están acercando a Dios, pero es todo lo contrario. Amados hermanos, hermanas, en esta hora quiero compartirles un mensaje que lo he titulado de la siguiente manera. La verdadera religión, si es que queremos llamar lo de Dios como que es una religión, no es religión, pero si usted le quiere poner como que es una religión, puede ponerle como que es una religión, o puede llamarlo como que es una religión, aunque no es religión. Porque algunos tienen religión y son buenos religiosos, o ni siquiera son buenos religiosos, son religiosos, pero no buenos religiosos. Este mensaje lo he titulado de la siguiente manera. La verdadera religión no tiene nombres. La verdadera religión no tiene nombre. La verdadera religión tiene actitudes. La verdadera religión no tiene nombre, tiene actitudes, tiene acciones. Y por supuesto, buenas acciones. Por supuesto, buenas actitudes. Y no actitudes propias. No acciones propias. Si a algún grupo o usted se quiere llamar de una religión y de la religión verdadera, no simplemente tiene que tener un nombre o un título, sino lo que tiene usted que tener es buenas acciones, acciones de Dios, buenas actitudes, actitudes de Dios. Si usted se dice de Dios, y si usted se dice tener la verdadera religión, debería demostrarlo con esas acciones que Dios nos demuestra a nosotros. Amor, principalmente. Caridad. Sumisión. Humildad y obediencia. Santidad. Pureza, limpieza, verdad. Esas son las acciones de Dios. Jesús, cuando anduvo en la tierra, no tuvo alguna religión, ni se denominó como de alguna religión. Parecía Jesús como independiente, y la mayoría no lo quiso aceptar por su forma de predicar, por su forma de hablar, porque los demás tenían
una religión, pero no era la verdadera. Si es que queremos hablar de religiones. Para esto quiero leer lo que dice Santiago, Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. La palabra de Dios dice así: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Aquí luego está una seña si tenemos una verdadera religión o la verdadera religión. Si es que queremos llamarle a lo que profesamos religión. Si alguno piensa ser religioso, si alguno pretende ser religioso, quiere decir el apóstol Santiago, si alguno entre vosotros piensa o trata de mostrarse un buen religioso y no refrena su lengua, óigalo bien. ¿Qué religión usted profesa? Pero ¿qué boca tiene? Habla hasta bonito de Dios, pero ¿qué palabras habla? Miente, engaña, habla palabras obscenas, habla palabras hirientes, dañinas, perjudiciales. El mismo apóstol Santiago dijo que una fuente de agua no puede echar agua amarga y agua dulce, o echa agua amarga o echa agua dulce. Pero a veces usted parece que puede echar de las dos, agua amarga y agua dulce. A veces usted y yo parece que podemos fluir o echar doble agua, agua amarga y agua dulce. Pero eso no es posible. Porque si usted parece que de momento habla bien, pero al ratito habla mal, echó a perder lo poquito bueno que haya hecho. Echó por tierra lo poquito bueno que habló, o tal vez hasta que hizo. Por eso ya lo he dicho, todos podemos hacer cosas buenas, pero no todos realmente somos verdaderos hijos de Dios. No todos realmente somos herederos de Dios, receptores de Dios. Porque Jesucristo no solamente nos pide la mitad, una parte. Dios no solo nos pide que hagamos unas pocas cosas buenas, aunque hagamos cosas malas. No, hermanos. Los que somos de Dios solamente debemos hacer cosas buenas y nada de malo. Para nosotros los hijos de Dios está prohibido hablar mal y hacer mal. Porque si hacemos cosas buenas, si obramos cosas buenas y hablamos cosas buenas, pero al ratito hacemos cosas malas y obramos cosas malas y hablamos cosas malas, echamos por tierra todo lo bueno que podíamos haber hecho, echamos por tierra todo lo bueno que podíamos haber hablado. De nada sirvió. Esto cuenta demasiado. Y deberíamos de reflexionar acerca de esto y preguntarnos, haciéndonos un examen delante de Dios y de su palabra, ¿logramos refrenar nuestra lengua? ¿No hablamos descomedidamente? ¿No hablamos desmedidamente? ¿No mentimos? ¿Ya no hay mentira en nuestra boca? ¿Ya no hay engaño en nuestra boca? Cuando hablamos siempre verdad o todavía se nos salen las mentiras. Y a veces no una que otra, a veces todavía al por mayor. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la verdadera religión, si es que queremos llamar a lo que profesamos religión, la verdadera religión no tiene nombre, no tiene nombres. La verdadera religión tiene acciones y actitudes. La primera señal y la primera demostración es
refrenar nuestra lengua, refrenar nuestra boca. Que otros hablen, que otros digan, que otros pronuncien palabras malas, horribles y perversas, que lo hagan si así son felices, si quieren. Pero usted y yo, si queremos agradar a Dios, debemos refrenar nuestra lengua, debemos refrenar nuestras palabras. Y debemos de asegurarnos de hablar palabras sazonadas con sal, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses. Debemos de hablar palabras limpias, palabras sin engaño, sin mentiras, sin falsedad, palabras que concuerden plenamente, claramente con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestras acciones. Esto cuesta, esto es difícil, esto no es fácil, pero se puede cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, con la ayuda de Dios. Por eso debemos estar siempre orando y ayunando para que podamos cada día lograr hacer más la voluntad de Dios de verdad. Amados hermanos, amadas hermanas, dice más la palabra del Señor, Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Pero acaba con esto: y guardarse sin mancha de este mundo. No solamente hay que hacer una parte, sino hay que hacer todo. Amados hermanos, hay que hacer todo, hay que hacerlo completo, no a medias. La religión pura y sin mácula, la religión pura y limpia es esta. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Quiere decir visitar a los enfermos, visitar a los necesitados, llevarles algo si es posible y llevarles una palabra de Dios, principalmente llevarles la palabra de Dios y ir a hacer una oración por ellos. Esto es lo que debemos hacer. Pero muchos logramos a veces hacer esta parte, pero la segunda parte, que es el complemento total, que confirma y complementa que usted es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es esto. Dice: y guardarse sin mancha de este mundo. Quiere decir que haga cosas buenas, que haga obras buenas, pero que se mantenga limpio, puro y santo y en santidad, sin mancha. Que se mantenga, que sepa mantener su distancia del mal, del pecado, que sepa mantener su distancia del mundo, que sepa mantener su distancia de la maldad, que viva una vida apartada de toda especie de mal, que haga cosas buenas, sí, pero que viva una vida en santidad, apartada de todo lo malo. Esto es, o a esto se le pudiera llegar a llamar verdadera religión. La verdadera religión no tiene nombres, sino actitudes. Y las primeras, algunos las hacen o las hacemos, pero el complemento, lo que la confirma, complementa que llevamos una religión pura, limpia y sin mancha delante de Dios, es que nos guardemos sin mancha de este mundo, que nos guardemos sin pecar, que nos guardemos sin hacer lo malo, que refrenemos nuestra lengua, que refrenemos nuestra boca y que no hablemos descomedidamente, desenfrenadamente, que no hablemos palabras obscenas, como decimos comúnmente, que no hablemos picardías, porque eso es malo y desagradable delante de Dios. Cuando hablamos palabras malas nos estamos manchando. Cuando hablamos palabras obscenas nos estamos manchando. Y cuando hablamos palabras obscenas o malas, palabras descomedidamente o picardías como lo conocemos algunos, estamos manchando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser entero. Nos estamos ensuciando con el pecado. Y no solamente es hacer cosas buenas, no solamente es saber hacer obras buenas, porque muchos hacen obras buenas, eso es verdad. Muchos hacen cosas buenas y eso es verdad, pero viven una vida también muy desenfrenada, una vida llena de perversidad, llena de pecado, de maldad. No se refrenan ni siquiera un poquito. Ni siquiera se ve que tratan de refrenarse. A su lengua le dan rienda suelta, a su boca le dan rienda suelta. Algunos por lo menos le tratan o le tratamos de cuidarnos. Alguna vez se llega a salir algo por ahí, pero, ay Dios mío, cuando se llega a salir sentimos un dolor profundo y terrible, porque eso no fue correcto y sentimos la conciencia redarguida. Pero
debemos de luchar con la ayuda de Dios, de refrenar nuestra lengua, de refrenar nuestra boca, de refrenar nuestras palabras, y que nuestra boca solo salgan palabras de bien, de bendición y de dedicación para los oyentes. Y debemos de siempre orar a Dios y decirles que nos ayude, y que si nuestra boca se va a abrir para bendición, para edificación, que se abra, sino que Él mismo que nos la cierre, y que Él mismo no nos deje abrir la boca si no vamos a hablar bien y si no vamos a hablar cosas buenas. Hermanos, hermanas, la verdadera religión, si es que así queremos llamarle a lo que profesamos, la verdadera religión no tiene nombre ni nombres. La verdadera religión tiene acciones, tiene actitudes. Y ya las hemos visto en la palabra de Dios. Refrenar nuestra lengua completamente. Que pensemos muy bien y seriamente antes de hablar. Que pensemos muy bien. Que no nos aborrecemos al hablar y mucho menos actuar. Que no nos precipitemos. Que tomemos las cosas con calma y antes de hacer cualquier cosa, de obrar cualquier cosa, de hablar cualquier cosa, vayamos a consultar a Dios por si eso que vamos a hacer o vamos a hablar es bueno, es correcto o no. Y que Dios sea el que nos guíe, nos dirija y nos ilumine. Hermanos, por eso es importante y urgente que mantengamos una vida de oración y de ayuno y de entrega a Dios y de plena íntima comunión a través de la oración. Oración una vez más, oración y más oración. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les dejo con este mensaje que creo que es muy importante y relevante que tenga efectividad en nuestros corazones, en nuestras vidas. La religión verdadera no tiene nombres ni nombre. La religión verdadera tiene acciones y actitudes, y son estas: refrenar nuestra lengua y visitar a los huérfanos y a las viudas, a los enfermos, a los necesitados. Si podemos llevarles algo materialmente, económicamente, físicamente, materialmente, hay que llevarles algo. Pero también hay que llevarles la palabra de Dios. También hay que hacer una oración por ellos. Por eso hay que prepararse para visitar a un enfermo. No nomás es de ir por ir. Hay que llenarse de Dios y del Espíritu Santo. Porque además de llevarles algo que les beneficie su físico, su cuerpo, su vida humana, hay que llevarles algo que les beneficie espiritualmente, su espíritu, su alma, su corazón. Algo que les beneficie espiritualmente y emocionalmente. Hermanos, hermanas. Y algo más que añade para complementar y confirmar que nosotros somos hijos de Dios, somos verdaderamente de Dios, pertenecemos a Dios, caminamos con Dios, es esto: guardarnos sin mancha de este mundo, guardarnos del mal, guardar nuestra distancia del mal. El mal nos rodea, el mal se mueve alrededor nuestro, pero no nos debe alcanzar, no nos debemos contaminar, no nos debemos ensuciar. Nosotros debemos mantener nuestras vestiduras limpias y blancas, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Nosotros debemos mantener nuestra vida pura, limpia y sin mancha y sin pecado, lavada completamente con la sangre de Jesucristo. Que estén siempre blancos nuestros vestidos y nunca falten huesos en nuestras cabezas, para que cuando Cristo venga así nos encuentre y nos pueda llevar con Él. Porque ahí se va a declarar quiénes realmente eran de Dios, pertenecían a Dios, porque se los llevó Dios en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí va a salir a la luz quiénes de verdad caminaban con Dios, quiénes estaban con Dios, y quiénes, aunque le llamaban religión a lo que profesaban, pero era una religión verdadera. Tal vez era una religión sin nombre y sin título, pero con las actitudes y acciones demandadas por Dios, o más bien con las actitudes de Dios en él o en ella, con las acciones de Dios en él o en ella, con las obras de Dios en él o en ella, con la santidad de Dios en él o en ella, con la verdad de Dios en él o en ella. Porque en los hijos de Dios no debe haber mentira, ni engaño, ni falsedad. Los hijos de Dios deben ser reales y verdaderos y cuerdos. Debe haber real cordura en nosotros. Nuestras palabras deben ir respaldadas con nuestros hechos, con nuestras obras. Es algo que muchos a veces se les hace tan difícil. La verdad que es difícil, no tan fácil se puede llevar a cabo. Solamente se puede lograr esto con la ayuda de Dios. A veces se puede lograr hablar bonito. Se puede lograr llegar a hablar bien. Y hasta lograr hablar
bien, parece que bien la palabra de Dios, pero lo que más cuenta es que no solo hablemos, lo que más vale delante de Dios y hasta de la gente es que hablemos y hagamos, que digamos y vivamos, hermanos. Y esto es lo que confirma que realmente somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios y que le pertenecemos a Dios y que la verdad Dios mora en nosotros, que Dios obra y opera y habla en nosotros a través de nosotros. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que le lleve a usted a reflexionar, a recapacitar y que no sea que se vaya a estar engañando a sí mismo, como dice la palabra del Señor, donde ya leímos, hermanos, que dice que si alguno piensa ser religioso, dice, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañando su corazón, la religión del tal es vana. Si usted se quiere llamar buen religioso y realmente quiere ser un buen religioso, tiene que hacer esto: refrenar su lengua. A veces luego ahí reprobamos. A veces luego ahí no pasamos. Luego ahí estamos reprobando. Porque a veces es lo primero que no hacemos. Nuestra lengua y nuestra boca a veces se desenfrena demasiado. Se desenfrena terriblemente y hablamos a veces descomedidamente, pero no es tarde. Todavía podemos pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a refrenar esta lengua que no tiene hueso y que habla lo que no debe muchas veces. Dios puede refrenar nuestra lengua. Dios puede ayudarnos a refrenar nuestra lengua. Dios puede ayudarnos a refrenar nuestra boca. Y Dios puede ayudarnos a hacer obras reales de Dios, que realmente sean conforme a la voluntad de Dios. Y Dios puede ayudarnos a guardarnos sin mancha y sin arrugas, sin pecado y sin maldad en nuestro corazón. Dios puede ayudarnos a mantener nuestro corazón limpio, puro y santo. Dios puede ayudarnos a mantenernos una vida pura, limpia y santa. Una mente limpia, pura y santa. Una vida y un ser entero completamente limpio, puro y santo y agradable delante de Dios. Solamente con la ayuda de Dios se puede lograr esto. Sin Dios no podemos lograr nada de esto. Pero dijo el Señor que todo lo que pidamos a Dios en su nombre, Él lo hará y Él nos ayudará. Él lo obrará, hermanos. Oremos por eso. Oremos y oremos mucho. Oremos y oremos más cada día. Que necesitamos demasiado la ayuda de Dios para poder ser realmente esos hijos reales y verdaderos de Dios. Esos verdaderos siervos de Dios. Esos reales cristianos que realmente estén conformando la verdadera y real iglesia de Jesucristo. Hermanos, los dejo con este mensaje. La verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera religión no tiene nombre ni nombres, sino acciones y actitudes. Hermanos, lo que confirma y comprueba que usted es o tiene una religión pura, limpia y sin mancha, y que usted es un buen religioso, es que usted refrene su lengua, que yo refrene mi lengua, que usted y yo hagamos las verdaderas obras de Dios, hagamos la verdadera voluntad de Dios y que nos guardemos sin mancha de este mundo, estando en el mundo, pero no contaminándonos con el mundo, ni haciendo lo que el mundo habitualmente hace diariamente. Nosotros debemos hacer la diferencia, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima edición nos concede. Dios sea con ustedes hoy y siempre. Preparémonos porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento. Dios les bendiga a todos. Amén.